Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este espacio llamado Artesanía Política, donde, bueno, hoy día nos vamos a desplazar un poco de lo habitual de hablar de Chile y nos vamos a ir a Venezuela. Por una razón muy simple, por lo que pasó la semana pasada con respecto a que se disolvió el Congreso y todos los parlamentarios quedaron convertidos en simples ciudadanos. Y fue como una maniobra para devastar la oposición que estaba mayoritariamente concentrada en el Congreso, y de hecho eran mayoría desde las últimas elecciones, en fin. Lo vamos a hablar, pero bueno, quiero decirles primero que yo no soy el más experto en el tema. Claro, he leído algunas cosas por producto de la curiosidad nomás. Oye, ¿de qué pasó en Venezuela? ¿Por qué se llegó a esto? Lo típico. Las típicas dudas que uno debería tener y no quedarse con lo que ve en la televisión o lo que escucha en cualquier parte o ve un reportaje parcial, pero bueno. Igual siento que no tengo como la información más clara para estar opinando de esto, pero en vista de que en las redes sociales y en todas partes hay gente que con suerte tiene prejuicios de lo que pasa en Venezuela porque lo comparan con lo que pasó acá en Chile durante la Unidad Popular, durante la golpe de Estado, la tiranía, la supuesta transición, en fin. O hay gente que ve un video o lee una nota completamente parcial, creen que con eso saben, como esta niña que encaró al Ramón Ulloa en Chiloé, que tenía el pelo verde y que después le hicieron un meme que decía, infórmate hermano, está todo en YouTube, porque eso había dicho la cabra, que en YouTube estaba todo. Bueno, si hay gente opinando sobre el tema con ese nivel de formación, con ese nivel de información, mejor dicho, bueno, supongo que yo estoy más preparado. Verán. Aquí está mi percepción del asunto, de algo importante que hay que considerar, que Venezuela nunca ha tenido democracia, ni ahora, ni antes de Chávez, ni después de Chávez. Esa es la premisa principal. Bueno, ¿por qué? Verán, para entender un poco lo que pasa hoy día en Venezuela, hay que remontarse un poco a 46 años atrás. En el año 1961, recuerden que yo soy historiador y los historiadores tenemos una visión de largo plazo, no nos quedamos en lo que pasó hace 2 años como lo más antiguo, lo más reciente, no, nosotros tenemos una visión más amplia. Me remonto al año 1961, ¿por qué? Porque ese fue el año en que se desarrolló un régimen político, o sea, un régimen político que se venía dando en 1957, pero el año 61 se consolida con la constitución política que se crea ese año. Consolida el régimen político de entonces, el cual venía saliendo de una tiranía o dictadura, como quieran llamarle. En realidad puede ser una, es que eso no lo sé, si puede haber sido una tiranía si es de corte militar, en fin, desde la década de los 50. ¿Ya? ¿Por qué nombro esto? Porque ese régimen que se consolida con la Constitución de 61 es el que perdura hasta que Hugo Chávez cambia la Constitución el año 99, es decir, 38 años duró, ¿ya? Hasta casi fin de siglo. ¿En qué se caracterizaba este régimen? Que algunos, no sé si hay gente de Venezuela que escuche esto, lo dudo, pero si llega a verlo, yo digo, bueno, ¿qué se caracteriza ese régimen? Eh, Era más o menos una oligarquía política como la que existe hoy día en Chile, ¿ah? Donde la repartija de poder estaba en dos grandes partidos políticos. Participaron más a la hora de la confección de la Constitución, pero solo dos tenían las grandes cuotas de poder y eran los que repartían todo. Uno era Alianza Democrática y el otro era el COPEI. Alianza Democrática, el símil en Chile sería algo así como la nueva mayoría y el COPEI sería algo así como la democracia cristiana más inclinada a la derecha, y siendo como el principal referente Chile Vamos, en el fondo la derecha más conservadora, ¿ya? Cristiana, en fin, católica, como quieras, ¿ya? Y bueno, desde el 61 hasta entonces gobernó Alianza Democrática, COPEI, Alianza Democrática, COPEI, Alianza Democrática, COPEI, en fin. Y al principio se tenía esa percepción de que esos gobiernos que iban uno por uno, iban representando a la gente, representaban a los ciudadanos. Hasta que en la década de los 70, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se desatan los primeros casos de corrupción. ¿Por qué ocurre esto?
Verán, hasta la década del 70 tienen que pensar lo siguiente: el petróleo era un bien regalado. O sea, hoy día no me podrían creer si les dijera que antes del año 73 el petróleo costaba más o menos $1, $2. No pasaba de $2 el precio del barril. Lo que hoy día parecería irrisorio, sería impresionante, sería increíble, ¿cierto? Después vino la crisis del petróleo, que afectó a nivel mundial, sobre todo por el valor del petróleo. ¿Por qué? Porque países del Medio Oriente, como un acto de protesta contra el poder occidental, entre otras cosas, dijeron que no iban a producir más petróleo. Neutralizaron la producción y al haber menos oferta del petróleo, aumentó drásticamente el precio. Y de 1, 5,5, $2 pasamos de repente a $30, incluso más por barril. Lo cual generó una especie de alarma en el cielo, un grito porque obviamente encareció el precio del petróleo. Ustedes se podrán imaginar que cuando se encarece el petróleo, ¿qué cosa no se arrastra con eso? Transporte, qué sé yo, un montón de industrias, de productos, en fin. Todo se encarece. Y ahí es cuando a Estados Unidos se le ocurre intervenir directamente en países del Oriente Medio para poder controlar los países petroleros y de esa forma que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Ya? Esa es una de las tantas razones por las que Estados Unidos siempre pasa metida en Oriente Medio, hasta la actualidad. Bien, eso en cierto sentido favorece a Venezuela, porque Venezuela, acuérdense que es un país productor de petróleo. Entonces, como el precio del petróleo se disparó, llegó un montón de petrodólares al país, porque ellos seguían produciendo petróleo normalmente sin ningún inconveniente. Entonces, lo más seguro es que en esa época el gobierno que llegó, el de Carlos Andrés Pérez, y al final de él dijeron: oye, mira, hay mucha plata, muchos petrodólares, podemos sacar plata de aquí, plata de por allá, plata de por acá, y todavía va a quedar plata para los gastos públicos. Bueno, y ahí en ese gobierno, a finales de ese gobierno, años 77, 78, 40 años atrás, se empiezan a destapar los primeros casos de corrupción, seguramente asociado a esto. No lo tengo muy claro, pero es algo que yo puedo deducir. Bien, después la economía venezolana se va deteriorando, primero porque debe haber corrupción donde se roban fondos públicos, segundo porque después el precio del petróleo al controlarse empezó a bajar su precio. Hacia el año 80 no costaba más de $10 el barril, por ende ahí se fue mucho dinero que puede haber servido. Tercero, en Venezuela existía una economía de estado de bienestar como la que existió en muchos países antes de la implementación del neoliberalismo. Acá en Chile existió hasta que los militares implementan con los Chicago Boys el sistema neoliberal, que fue el primer país que se implementa y a modo de prueba, fuimos como el laboratorio del neoliberalismo en el mundo, que después en los 80 sería impuesto en todo el mundo occidental por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Bien, en Venezuela no fue la excepción, de a poco se fue implementando porque en ese entonces había un estado de bienestar que entregaba muchos servicios, muchos bienes, así a la gente, muchas prestaciones, pero de a poco empezó a faltar el dinero para poder satisfacerlas todas. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a tomar medidas de privatización. El primer síntoma de que la economía venezolana se estaba deteriorando fue con el Viernes Negro en 1983, que fue una devaluación considerable del dólar, lo cual significó que mucha gente que a lo mejor tenía inversiones en dólares, deuda en dólares, tuvo que pagar más, perdió dinero. Bueno, se ganó dinero los que tenían inversión en dólares, pero lo que voy es que los que tenían que pagar en dólares vieron encarecidas sus deudas drásticamente. Y de ahí se empieza durante la década del 80 una serie de privatizaciones y de recortes de beneficios públicos. Pero el punto álgido de eso, porque a todo esto hay que pensar, se empezó a perder poder adquisitivo, la gente cada vez tenía menos dinero, menos poder, menos ingresos. O sea, sus ingresos podían subir, pero cada vez valían menos. Eso. Después el punto álgido de estos sistemas de recortes, de beneficios, de gasto público y todo se da en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando comienza, que llega con todo, con un cambio radical neoliberal. Pero el cambio fue tan drástico y tan duro y para mucha gente que perdió muchos beneficios que hicieron una fuerte manifestación sobre eso. ¿Y cuál fue? El Caracazo.
El 27 de febrero de 1989, mucha gente salió a las calles, saqueó los supermercados, se robó todo lo que había y los dejaron pelados. Tanto que semanas después hubo desabastecimiento. Esto de que hacían colas para volver a encontrar productos, bueno, producto que gente se había robado las cosas. Y eso debido a que la vida en Venezuela se había encarecido mucho. No sé si se compare con lo que pasó hoy día, pero es un precedente de lo que alguna vez pasó está pasando en la actualidad. Bien, y después eso dio pie, este descontento ciudadano, ¿cómo se manifestó? Bueno, el Acción Democrática y el COPEI siguieron gobernando uno después de otro, uno después de otro. La ciudadanía dejó de creer en ellos. Empezó a pasar un fenómeno similar al de Chile, de que se dieron cuenta que la clase política nunca los representó, de que son corruptos, son ladrones, no se preocupan de ellos, solo se preocupan de llenarse los bolsillos, de los grandes intereses económicos como el petróleo. Bueno, entonces dejaron de creer en ellos. Entonces la gente dejó de votar, aumentó la abstención en las elecciones, dejó de preocuparse por la política, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y en el sentido de que esta oligarquía, si bien estaba perdiendo la confianza ciudadana, seguía gobernando como si nada. Hugo Chávez intenta hacer un golpe de Estado el año 92, algunos le llaman rebelión, y el cual terminó sofocado y él terminó preso. Hasta que en el gobierno siguiente, que fue el segundo de Rafael Caldera, fue indultado. Rafael Caldera intentó gobernar con las fuerzas de izquierda extraparlamentaria o que estaban detrás de Acción Democrática, como este intento de ser las fuerzas conservadoras que pueden poner cierto control a todas las reformas que quería la izquierda, pero en realidad fue un fracaso. Y entre esas cosas indulta a Hugo Chávez. Y Chávez cuando sale se convierte, o sea, empieza a generar todo lo necesario para llegar a la presidencia por la vía electoral. En esto me voy a detener un poco porque Chávez me recuerda un poco lo que hizo Hitler. Ojo, que con esto no quiero decir que Chávez sea fascista o nazi igual que Hitler. Lo que digo es que él hizo más o menos lo mismo que hizo Hitler cuando salió de la cárcel, o antes incluso. Hitler en Alemania hizo el putsch en Múnich el año 1923, que fue el intento de golpe de Estado, y que fracasó. A consecuencia de eso estuvo en la cárcel unos años, y cuando salió intentó convertir el partido nazi en un partido que por la vía electoral iba ganando la mayor cantidad de escaños en el Bundestag. Hasta que lo logró. Y bueno, y el Hindenburg estuvo obligado a convertirlo en canciller. Bueno, acá es un símil lo que pasa con Chávez, porque Chávez intentó hacer un golpe de Estado para tomarse el poder, fracasó, fue encarcelado, salió de la cárcel y después lo intentó por la vía electoral. Y por la vía electoral lo logró. ¿Qué significa que Chávez haya llegado al poder? Pues bien, señoras y señores, significa que esa oligarquía que siempre gobernó por más de 30 años, casi 40 años, donde se repartían el poder entre Acción Democrática y el COPEI, y ellos respondían a los intereses económicos de Venezuela, se vieron desplazados de ese poder porque llegó un tercero, que sería Chávez y todos los militares y toda la gente de distintos sectores de la sociedad civil que los fue apoyando. De hecho, ellos sabían, veían que Chávez podía arrebatarle el poder. ¿Y cómo se manifiesta eso? Porque la elección del 98, Acción Democrática y COPEI, que siempre se pelearon por el poder, que siempre dijeron que eran distintos, que siempre fueron como adversarios políticos, se unen en una sola candidatura. ¿Cierto? Entonces ellos se vieron desplazados del poder por el chavismo. Eso es lo que quiero decirle. Y entonces ellos desde entonces quisieron volver al poder, quisieron volver ellos a gobernar. Y de ahí que empiezan con todas las artimañas que han inventado de Chávez. Yo no digo que Chávez sea una blanca paloma y así una blanca paloma y ahora lo es Maduro, sino que todas esas cosas que a lo mejor son negativas, que a lo mejor sirven para demonizar a Chávez, esos defectos fueron exacerbados por la oposición para intentar derribarlo y así volver al poder antes del año 98. Eso es lo que estoy diciendo. Intentaron derrocarlo al poder el año 2002, un golpe de Estado, pero no pudo. ¿Saben por qué? Porque el ejército sofocó el golpe de Estado. Un líder que tiene en su mano el control de las Fuerzas Armadas va a ser imposible que le den un golpe de Estado. Yo quisiera que eso fuera así en cualquier democracia
seriamente representativa, porque no tienen por qué los militares estar por encima del poder civil. Y una buena prueba de eso es que el presidente de la República sea el comandante de la Fuerza Armada. Si ve generales golpistas, los degrade y los desarticule, los desvincule, esa es la palabra, de las instituciones a las cuales estaban afiliados. Eso. Bien. Hicieron un golpe de Estado contra Chávez y fracasó. Entonces, a estos grupos, que eran la clase política que gobernaba el país hasta el año 98, no les quedó nada más ni nada menos que esperar hasta que Chávez se muriera. Porque se dieron cuenta de que el tipo era incombustible, de que hicieran lo que hicieran no podrían sacarlo del poder. Y cuando Chávez muere y deja a Maduro, y llega Maduro al poder, toda la oposición, toda esa clase política que gobernó hasta el 98 dijo ya, ahora sí, ahora es nuestra oportunidad. Ah, que asumir Maduro, va, tratemos de derrocarlo lo más que pueda. Y ahí sí que movieron cielo, mar y tierra, y se aprovecharon de todos los problemas que tenían económicos, políticos, para exacerbarlos aún más de lo que ya eran, y así tratar de derribarlo. Y con las reglas del juego creadas por el chavismo, la oposición llegó a ser mayoría en el Congreso. ¿Ah? Y desde ahí se empezó a articular la oposición y de ahí yo creo que estaban incluso preparando cualquier cosa para poder ganar tiempo. Se intentó hacer un referéndum revocatorio que obviamente no les dejaron hacer. Disolución del Congreso, bueno, es una maniobra que está haciendo ahora el gobierno de Nicolás Maduro, dependiente de la institución que haya usado para cumplir ese fin, da lo mismo, la cosa es que se hizo. Le arrebató el poco poder político, no económico, político que le quedaba a la oposición al estar en el Congreso, tener mayoría y tener el control de la directiva del Congreso. Bien, eh, entonces ahora esa oposición, esa clase política que gobernó hasta el año 98, 99 de forma tranquila, perdió el poder que tenía, absolutamente. Y este es ejemplo de que si se articula una especie de grupo político que puede llegar a tener mayoría en el Congreso, obviamente tiene el control del gobierno, puede incluso desplazar a los intereses importantes económicos del país. Ahora, yo no digo que con esto Maduro sea mejor que la clase política que había, no. Yo solamente estoy diciendo que qué es lo que pasó con esto, qué es lo que significa, por lo menos desde mi perspectiva. Y le aseguro una cosa, el día de mañana, si esa clase política vuelve al poder, sea porque derrocaron a Chávez con un golpe de Estado, sea porque Chávez, me da con Chávez, sea porque Maduro, bueno, le hicieron un golpe de Estado porque se muere, le aseguro que van a volver y van a gobernar igual que como lo estaban haciendo antes del año 98. Y espero que se reflexione sobre el tema, porque en el fondo ni una cosa ni la otra es mejor, ni una es mejor que la otra. Eso solamente queda al criterio de lo que ha vivido cada uno y de las experiencias de vida. Y eso es todo lo que quería compartir sobre el tema, así que una pausa musical y de ahí regresamos. Muy bien, gente. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante. No sé si a ustedes también. Tiene que ver con lo que está pasando con esto del refichaje, esto de los candidatos. Miren, no voy a hablar de candidatos presidenciales, que a esta altura hay como 20, precandidatos, mejor dicho. Mira, yo primero que todo encuentro que hablar de candidatos, yo no lo voy a hacer hasta que el CERVEL diga estos son los candidatos que van a estar en la papeleta. Hasta entonces, porque antes de eso pueden pasar un montón de cosas. Quizás pueda ser una excepción cuando se hable de alguna primaria, algo así, pero básicamente no, porque mucha gente se va a retirar. No creo que hayan 20 candidatos en la papeleta. Y si lo hay, bueno, ya veremos. Y con respecto a lo que pasa con el refichaje, eso me importa más. ¿Saben por qué? Porque la clase política hace reformas electorales pensando en sus propios fines, lo que le conviene más a su propio sector político. Y esto no es así solamente hoy, ojo, es una cosa que ha pasado a lo largo de la historia. Les doy un ejemplo de mucho tiempo atrás. Ustedes saben que el voto femenino
que primero sean elecciones municipales del año 35 y después las elecciones presidenciales del año 52. Se aprueba en el gobierno de Gabriel González Videla, el presidencial. ¿Saben por qué se hizo por un gobierno que se podría en esas alturas catalogar ya de derecha? Porque ya había apartado a los socialistas, a los comunistas, a la gente más de izquierda. ¿Saben por qué? Porque si bien era una propuesta que incluso estaba en el programa del Frente Popular, el cual llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder, se tenía claro que las mujeres, al ser mucho más machistas que hoy en día, mucho más católicas, mucho más conservadoras, iban a hacer un voto duro de derecha. Entonces, si, por ejemplo, las radicales cuando estaban en el poder en los años 40 aprobaban el voto femenino, podría significar, bueno, no solamente doblar el padrón electoral en las elecciones, sino que también pueden haber muchos votos en contra de su movimiento, lo cual podría perjudicarlos y borrarlos del mapa. Por eso se termina aprobando en un momento en que el gobierno de Gabriel González Videla era considerado de derecha. Pasemos a ejemplos más actuales. Pasemos a decir que el año 2011 el gobierno de Piñera puede promulgar la inscripción automática y el voto obligatorio. ¿Y saben por qué se hizo eso? Porque se tenía claro que siempre habían segundas vueltas y donde el Partido Comunista negociaba con la Concertación y que varias veces así lograron elegir un presidente de la Concertación en el gobierno de Lagos y en el de Bachelet, que hubo 2 vueltas. Se hace porque se quiere evitar esas negociaciones de segunda vuelta, de que el apoyo del Partido Comunista significa algo importante para ellos. Esa es como una de las razones. Y también porque creían que los sectores más educados, más de derecha, los que más apoyan este régimen, son los que más iban a terminar votando con el tiempo, mientras que la gente que menos se identifica con él, que supuestamente un voto más popular o un voto que más apoya la Concertación, se supone, yo creo que lo veían así, iban a quedarse en la casa, cuando la verdad de las cosas, después de todas las elecciones que hemos tenido con ese voto voluntario, nos hemos dado cuenta de que de todas partes han dejado de votar gente. Una cosa no influye en otra. Puede que sí haya una diferencia entre lo que es la Pintana y las Condes, pero tampoco con eso se salvan. Bien. Después ¿se acuerdan que se hizo una reforma al binominal por el proporcional inclusivo? Que yo creo que es algo que se va a poder hablar en profundidad, pero quizás más adelante. Bueno, eso consiste en que se quiso hacer eso para ver si se podía ganar ventaja. Se podía ver si en algunos distritos, no sé, la nueva mayoría podía ganar 2 parlamentarios, mientras que Chile Vamos ganaba 1. ¿Entienden? Como que es una cosa por el estilo, para acabar con los típicos doblajes que ve en la derecha, por ejemplo, en lugares como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. También pueden acabar con los doblajes de la nueva mayoría, pero son los menos también. Lugares donde, por ejemplo, se tenía hegemonía, la derecha tratar de quitárselo. Porque acuérdense que no solamente hicieron que en algunos distritos hayan 2, 3, 4, 5 candidatos, sino que también se ampliaron los distritos. Si antes, por ejemplo, un distrito era Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, ahora lo fusionaron con otro distrito más para que se abarcaran más poblaciones, más población y por ende no estuviese solamente concentrada en una parte la votación y así fuera más fácil elegir a alguien en ese distrito. Y eso también viene acompañado con los aportes reservados. ¿Saben por qué se hicieron los aportes reservados? O sea, se cambiaron. Recordemos, la ley antigua quería decirnos que si tú donabas algo así como más de 500.000 pesos, por poner un número, los aportes iban a ser reservados y iban a ser ante el CERVEL. Y podían ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Eso significaba que podían haber miles de empresas donando para las candidaturas y nadie iba a tener idea. Los candidatos podían tener ideas de forma extraoficial, pero por ley no podían decirlo, ¿ya? Que es lo que muchas veces se les preguntaba y muchas veces no querían soltar la pepa, era por eso. Después se cambia eso en este gobierno, donde ahora los aportes reservados son los que se hacen con menos de 400.000 pesos, 450, no me acuerdo de la cifra exacta, pero un número más o menos parecido que había antes. Pero ahora hasta 450, 500.000 pesos es lo que uno puede donar y
Esos van a ser aportes reservados. Y de ahí hacia arriba van a ser aportes de conocimiento público. Y solamente pueden ser las personas, no empresas o personas jurídicas. ¿Eso qué hizo? Ah, ¿Eso qué hizo en el fondo? Que, por ejemplo, todas las empresas ya no pudieran donar, que los aportes de la derecha se disminuyeran. Eso fue lo que se logró con esto. Eso por eso la nueva mayoría se empeñó en hacer esta reforma. Y también porque algo que no se ha reflexionado mucho, creo, es en que las personas comunes y corrientes no pueden donar ahora tranquilamente en la cuenta de los candidatos, ahora van a tener que ir al CERVEL. Mucha gente ciudadana de a pie, aunque nadie, no sé si alguien done todavía, no lo va a poder hacer tranquilamente, o lo va a tener que hacer de forma extraoficial. Y mucha gente, yo creo que sobre todo de partidos como el comunista, que viven haciendo cosas clandestinas, porque como ellos fueron clandestinos en la tiranía, yo creo que de ahí aprendieron, van a poder donar por debajo, por fuera de la cuenta corriente. Es que eso se presta esta nueva forma de financiamiento, de que mucha gente te dé plata en efectivo, te dé plata por otras partes que no es la cuenta oficial, cosa que antes a lo mejor se ocurría, pero ahora va a ser mucho más el motivo, mucho más el interés de hacerlo. Entonces, puede que entre poca plata a muchas de las candidaturas de forma oficial, pero por debajo. Y eso es lo que se provoca con esta reforma. Y eso favorece de nuevo a sectores como el Partido Comunista, que fueron clandestinos en la tiranía, y unos que otros partidos que, por ejemplo, son de la nueva mayoría, como el Socialista o el PPD, que les gustaban hacer cosas truchas por debajo. Eh, Porque la gente como Renovación Nacional y UDI, que son más cercanas al mundo empresarial, que hacían todo a través de empresas, los tipos eran tan ordenados que hasta hacían boletas de honorarios por servicios que nunca se prestaron, sino nunca existió lo de Penta, o lo de Sokimich, o lo de Corpesca, en fin. Eh, bueno, esta forma de donar los perjudica, pero solamente a ellos. Entonces se entiende a lo que yo voy con todo esto de que las reformas electorales se hacen solo para favorecer a un determinado grupo político. Bien, ahí tenemos. En el caso del refichaje, esto ahora podemos apreciar que se hizo para perjudicar a algunos partidos y favorecer a otros. No sé a qué partidos se querían favorecer inicialmente con esto, porque estamos viendo que partidos como la UDI, Renovación Nacional, el PPD, el Partido Socialista están en peligro de no ser legalizados. No me extraña, y todavía sigo pensando que puede que a última hora saquen alguna ley que les permita legalizarse. No me extraña, señores, pero no sé, los que están ganando ahora esta partida son los partidos nuevos, los que están emergiendo ahora. El PRO logró legalizarse en 15 países. Y eso es algo que yo creo que perjudica los planes de la nueva mayoría, en cierto sentido. Porque la nueva mayoría se encargó estos años de barrer con la imagen de Neo y del Partido Progresista. Destruye la imagen de Marco Enrique Minami, destruyes al PRO. Listo, se acabó. Primero le quitaron parte de sus propuestas, reforma tributaria, educación gratuita, qué sé yo, en fin. Le fueron quitando piso con respecto al programa, aunque no fueran los mismos planteamientos, las mismas cosas, pero sí los títulos. Y eso siempre queda en la mente de las personas. Primera cosa. Después, el cuento de que esto del jet privado, del avión, que le fue arrendado a una empresa brasileña, todo eso. Independiente de que Marco sea culpable o no, ya quedó señalado por el dedo, ya quedó señalado por la ciudadanía, ya quedó visto como un corrupto más. Entonces ahí perdió toda credibilidad. Independiente que salga inocente o culpable, me decía porque nadie cree en los juicios, porque obviamente el Poder Judicial está confabulado con el Poder Ejecutivo y la gente del Congreso para poder manipular la justicia a su antojo. Eso ya todos lo sabemos, no hay ningún misterio. Y si no, puedo explicárselo fácilmente. El fiscal nacional y el presidente de la Corte Suprema son elegidos por el presidente y por ratificación del Senado. ¿Ya? ¿No les basta y les sobra con eso? Bueno, eso. Y ahora que Marco Enrique Minami supuestamente empezó con un 20% de votos, dijo, yo tengo un capital político suficientemente grande para ser una opción política independiente de la concertación. Incluso ellos pueden terminar negociando conmigo donde yo tenga el sartén por el mango. Pero todo ese capital político se ha ido al suelo y ahora se le ha visto incluso tratando de negociar con el Partido Comunista.
está buscando apoyos porque se están dando cuenta de que solo ya no sirven para nada, de que solo ya tienen los días contados. Pero con esto el refichaje van a tener el sartén por el mango como nunca lo han tenido, porque si han sido un partido legalizado y ningún otro se legaliza en el PPD o el Partido Socialista, mucha gente de ese partido van a decir, oye Marco, ¿tienes un lugar dentro de mi partido? Ah, no sé, pero tú tenés que darme esto, esto y esto, y la negociación está. O sea, partidos nuevos como ese, o partidos, digo más nuevos porque no tienen los 20 o 30 años que tienen los demás, están en mejor posición ahora para negociar que los partidos más viejos que están en peligro de desaparecer del CERVEL o la legalidad del CERVEL. ¿Entienden? Entonces, aquí se metieron en un melón que nadie puede identificar. Por un lado nos favorece a nosotros porque se sigue sincerando un poco lo que son los partidos políticos y si realmente representan a nadie o no. Si realmente representaran gente no les costaría juntar las firmas. Pero como no representan a nadie, se está viendo ya que no tienen cabida. Van a ser otros los partidos políticos que van a aparecer con nuevas mañas y se van a corromper igual que los anteriores, pero eso ya por el momento da como un cierto aire de refresco en la política. Puede que nos volvamos a un momento en que la gente vuelva a querer un poco más en los partidos y en los políticos, y después esa sensación va a desaparecer cuando se vean nuevos casos de corrupción que involucren a los nuevos protagonistas de la política. Eso puede tomar tiempo, no digo que sea de un año para otro, puede ser de aquí a 5 o 10 años más. Igual sería interesante ver qué es lo que pasa. Este es un proceso que no se ha cerrado. Y yo todavía no descarto el hecho de que los partidos tradicionales se dejen perder esta pelea tan fácilmente. Puede que a última hora cambien una ley o algo así. Pero si no lo hacen con la facilidad que se podría haber hecho hace 15 años atrás, es porque hay gente de sus mismas filas que quieren que ellos, que están impulsando este carro, para evitar que se legalicen. Bueno, estas son las reflexiones que quiero dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.